Buenas tardes, estamos en el programa suyo también en tiempos de COVID y nuestra conversación es hoy con el doctor y maestro Mauricio Merino, que es parte del CIDE y de la Universidad de Guadalajara y tiene un proyecto que se llama Fundación Acción Solidaria. Creo que es importantísimo en estos momentos de pandemia y de crisis económica, no solamente en México, sino mundial. Vemos cómo México va a descender 8.3% según las cifras oficiales, una crisis que no se vivía desde hace 90 años, pero en otros países como Inglaterra y España también el descenso en la economía es terrible, de cerca de 11%, y en fin, y hacer una fundación de acción solidaria me parece a mí económica, no es primera importancia y fundamental en estos momentos. ¿A qué se debió, maestro Merino, que usted, entre otros, encabece este proyecto? Maestro, muchas gracias primero por su generosidad y por su tiempo. Es un honor estar. No, al contrario, es un honor para nosotros. El artículo que publiqué en el diario El Universal en respaldo de Fundación, así le llaman, Fundación. Fundación. No corresponde en realidad con un proyecto que yo encabece, querido maestro, sino al del que me siento profundamente solidario, y por eso es que decidí respaldarlas y respaldarlos. Son un grupo de jóvenes que de manera entrañable, después de haber perdido a familiares muy cercanos, gente muy, tan cercanos como su mamá, sus abuelos, que murieron justamente porque no tuvieron acceso al oxígeno de manera oportuna, que no tuvieron acceso a ventiladores, porque las camas están saturadas, que además son jóvenes que han atravesado, como dice el propio artículo, maestro, por situaciones vitales muy graves, se quedaron sin trabajo, porque buena parte de sus ingresos dependía pues de que la calle estuviera abierta, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, organiza torneos de fútbol, ¿no? Y de eso vivía. Y obviamente una vez que vino la pandemia, como muchos otros profesionales, muchas otras personas, pues se quedó sin ingresos. Así que lo han pasado muy mal, han perdido a sus gentes más cercanas, y a mí me pareció entrañable, maestro, que estos jóvenes, en lugar de acudir a la muy clásica respuesta de enfado, de encono, de resentimiento, optaran por la solidaridad social, optaran por la compasión con los demás, optaran por la conciencia cívica, maestro. Me ha parecido realmente entrañable. No le oculto, sí tengo que decírselo a su auditorio, que mi relación con estos jóvenes es, por supuesto, muy cercana. Es una relación de amistad e incluso familiar muy, muy cercana. Y pues sí, me encantaría respaldarlos. Yo, por mi parte, maestro, y con esto termino, yo lo que hago es coordinar el movimiento Nosotros. Así se llama, Nosotros. Sí, lo sé, sí lo hemos sabido desde hace tiempo que usted coordina este movimiento, sí. Pero nos pareció más hondo este nuevo movimiento, y si quiere podemos al final hablar de nosotros. ¿Cómo tendríamos que hacer para cooperar, para agruparnos en esta fundación? Pues yo les suplicaría, maestro, que si tienen una pluma y un papel, pudieran anotar esta expresión, fundaaccionsolidaria.org.mx, porque así se escribe, ¿no? Fundación Solidaria. Estos jóvenes abrieron ya una página, tienen una experiencia previa. Las personas, los jóvenes que están ahí desde hace tiempo han venido trabajando en organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, efectivamente para ayudar a gente de escasos recursos, para echarles la mano desde hace tiempo. Y ahora pues han hecho este giro derivado de la emergencia médica que todos estamos viviendo y de su propia experiencia, como le explicaba yo antes, maestro, de haber perdido gente tan cercana, y la perdieron porque se dieron cuenta que de haber tenido oxígeno, de haber tenido acceso a medicamentos oportunos, de haber tenido la posibilidad de pagar algo para acceder a una cama con ventilador y ver intubados a sus cercanos, pues muy probablemente no habrían muerto. Nunca se sabe, maestro, ese es un
es una afirmación difícil de probar, pero en fin, el hecho es que no tuvieron acceso a ninguno de esos beneficios y entonces decidieron ponerse en acción y llamar a la solidaridad para ayudarle al gobierno, maestro, y para ayudarnos todos a que las cosas no sean tan dramáticas, tan graves. fundaaccionsolidaria.org.mx. Todo con minúsculas. Sí, maestro. Fundación Solidaria, perfecto. Entonces ahí nos conectamos nosotros y decimos, queremos, digamos, fundar un grupo en la colonia en que estoy para coordinarnos con ustedes y ayudarlos y en dónde podemos depositar, en fin. Ahí hacemos el enlace para estar con ellos al tanto de lo que están haciendo y ayudar nosotros en lo posible. Y hasta, de ser posible y con todas las medidas de precaución, maestro, como en su momento también lo hizo nosotros al principio de la pandemia, pues echar la mano hasta con la comida, maestro, porque hay mucha gente, creo, que pues, no le alcanza, ¿no? Para la despensa o para distribuir estos tanques de oxígeno, ¿no? Que eso fue muy conmovedor, maestro, le cuento esto, en el sepelio virtual, porque es un sepelio virtual de la mamá de estos jóvenes. Sí, no se puede de otra manera, desgraciadamente ahora. Pero durante ese sepelio virtual, otro grupo de jóvenes con todas las salvaguardas del caso estaban repartiendo tanques de oxígeno a personas que no tenían acceso a ellos, ya con el dinerito que habían contado. La verdad es conmovedor, maestro, y es también muy conmovedor que usted esté reaccionando a lo que está haciendo. Le aprecio muchísimo, la verdad, este gesto de solidaridad. No, al contrario, yo sigo una frase de el maestro José Revueltas: si los de abajo no nos salvamos, nadie nos salva. Y entonces, como yo fui gran lector y vi 1 o 2 veces a don José Revueltas, estoy completamente de acuerdo que solamente nosotros nos podemos salvar. Si esperamos que alguien nos salve, pues nos ahogamos, ¿no? Por eso hay que aprender a nadar y también a estudiar y a escribir todo eso. Usted también es dirigente de una organización que se llama Nosotros. Sí. ¿Qué están haciendo ahora en esta pandemia y en estos momentos, sobre todo, también de elecciones, que pues se pierde la noción de muchas cosas? Sí. Yo escribí hace tiempo un artículo diciendo, pues hay muchos candidatos de ocasión, y recordaba, usted lo debe saber mejor que yo, el caso de la señora Irma Serrano, que fue senadora por un partido de izquierda en el que yo entré y salí, el PRD, y de repente apareció en el Senado con una cruz gamada, y dije, pues bien merecido se los tienen lo del PRD por meter a esta señora ahí. Y acabo de leer un artículo de un amigo mío que dice, no, pues está bien que entren los luchadores y los futbolistas, y yo no tengo nada en contra ni de los luchadores ni de artistas ni futbolistas, pero sí me parece una pantomima en las elecciones que se busquen a esos personajes para ganar votos. ¿Cómo la ve usted, maestro Medina? No, pues coincido con usted, maestro, porque además vamos a unas elecciones que reclaman 21,000 y tantos candidatos de cada partido. Van a estar en juego más de 21,000 puestos públicos. Va a ser una elección muy voluminosa y pues yo me imagino que deben estar buscando candidatos hasta debajo de las piedras, ¿no? Así que tiene razón. Es muy delicado lo que puede pasar, porque además se nos puede colar por ahí el crimen organizado, maestro. Ya también ha sucedido antes. Pues se cuelan a las candidaturas, financian campañas, las ganan, porque pues tienen más dinero y más capacidad de presentación de sus candidaturas. En fin, sí hay un problema con eso, maestro. No, nosotros no es un partido, nosotros somos un movimiento que, por cierto, tiene como presidente de su consejo asesor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nos honra mucho que así sea. Claro. Y está Clara Hussidman, está el ministro José Ramón Cosío, en fin, no
no voy a hacer una lista de nombres porque sería larga, estamos por derechos, maestro. Nos organizamos porque desde el sexenio pasado, esta organización nació en el sexenio de Peña Nieto, porque veíamos cómo los derechos estaban siendo vulnerados uno tras otro. Y precisamente, como usted lo acaba de decir, repetimos un mantra, decimos, mi libertad no comienza donde termina la tuya, mi libertad comienza donde se une a la tuya. Y sobre esa base es que hemos participado muy activamente, por ejemplo, con los pacientes que no acaban de recibir sus medicamentos a pesar de tener receta de instituciones públicas. Hemos hecho todo lo posible por comunicarnos con el gobierno mexicano, hemos hecho ya incluso intervenciones hasta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que nunca falten los medicamentos. Tenemos muchos problemas con eso. Ahora vamos a estar muy atentos a la distribución de las vacunas, que hemos estado, por lo tanto, ayudando, colaborando, haciendo lo que acaba usted de hacer, maestro. Todas estas organizaciones de ciudadanos decentes, comprometidos, que creen en la igualdad, se van juntando, cada quien hace lo que puede, pero esa multiplicación de las minorías, acaba siendo la que puede modificar las conciencias del país para bien, maestro, en favor de la igualdad y a favor de un país más justo. Entonces también hemos empujado el ingreso vital de emergencia, hemos amparado, gracias a abogados que también pro bono han ayudado a más de 100 personas para que les echen la mano y que se han quedado sin trabajo, sin modo de vivir, y estamos promoviendo esa campaña para que los gobiernos se echen una mano a los que no están en los programas sociales y sin embargo no tienen apoyo de nadie. Hemos ayudado también en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, maestro. Hemos empujado mucho a las personas que están en el sector informal de la economía, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que gracias a esta organización de nosotros, a mucho orgullo lo digo, maestro, logramos la modificación de las leyes para que las trabajadoras del hogar tengan derecho a la seguridad social. Y ahora estamos trabajando con el único sindicato de trabajadoras del hogar que hay en el país, para eso, para que se capaciten, para que sepan que ya tienen derechos reconocidos en la ley, que pueden aspirar a una jubilación, que pueden tener un salario digno, que pueden tener atención médica, todos los derechos relacionados con su trabajo. Lo mismo con los trabajadores de plataformas digitales, maestro, que estos que reparten comida por todos lados. Maestro, ¿me puedo seguir una hora contándole lo que hacemos? ¿Y qué tendríamos que hacer, digamos, si quisiéramos entrar a su organización, pertenecer a ella? Y otra pregunta, además, vemos ahora que en las candidaturas independientes, hay muy poquitas. Creo que antes la gente estaba más interesada en participar en candidaturas independientes, pero es dificilísimo eso, y me parece un absurdo que en este país, siendo los partidos a veces partidos negocio, como el Partido Verde Ecologista Mexicano, por no hablar de varios más, de el PT y demás, sean los únicos que puedan tener candidatos. Habría que abrir esa posibilidad. Ustedes dicen, nosotros no vamos por candidaturas, pero ¿qué tendríamos que hacer para que la sociedad pudiera participar sin necesidad de estos corsés tan horribles que son los partidos, según su punto de vista, porque usted ha escrito también al respecto? Sí, y lo viví muy de cerca durante muchos años, maestro, porque tuve el privilegio de estar en esos procesos electorales del 96. Así es. Como consejero del IFE, ¿no? De aquel IFE autónomo. Uh-huh. Entonces, los vi muy de cerca, y tiene usted razón. El problema es el dinero, maestro. El dinero ha echado a perder todos estos procesos. Primero, porque se compran votos, se distribuyen, como bien decía el presidente López Obrador, frijol con gorgojo, ¿no? Ahora se distribuyen promesas de vacunas, no es más o menos lo mismo.
tienen mucho dinero, maestro, y eso ha impedido que sea voluntario, que sea de buena fe. Nadie tiene por qué criticar a otra persona que tiene una ideología, que tiene un programa y que quiere aspirar a ponerlo en práctica en las instituciones. Esa es la democracia. Lo que está mal es que la democracia acabe confundida con el dinero y acabe confundida con la posibilidad de hacer fortunas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que revisar es el sistema de financiamiento de los partidos, maestro, y tenemos que hacerlo muy a fondo. Esa es mi convicción personal, lo vi desde entonces, desde los finales del siglo XX, lo sigo viendo igual, y modificar esa entrada maligna del dinero a la vida política electoral mexicana. Y de paso, necesitamos evitar que los gobiernos se metan en las elecciones, que es otro problemón. Los programas sociales se usan para hacer clientelas electorales, se siguen usando así. Ahí están, creo que yo, los dos nudos, maestros, que a mí me preocupa mucho. El dinero muy abundante que reciben los partidos y que ha impedido, insisto, la vocación natural de la política y que la gente participe libremente, como usted lo dice, y del otro lado, la intervención de los gobiernos. Eso pienso, maestro. ¿Usted piensa también que esta frase que yo decía de revueltas, pero de otros pensadores, que es necesario una mayor insurgencia, ya ha habido varias, pero mayor insurgencia, para no hablar de revolución o de transformación, de una mayor insurgencia popular para cambiar estas cosas que usted dice, que en efecto el dinero se utiliza para cosas que no son muy sanas y no para otras que son esenciales e indispensables para la población? Pues mire, estoy otra vez de acuerdo, maestro, estoy disfrutando mucho esta conversación, que nosotros, el movimiento en el que participo, ha decidido emprender una campaña también, va a ser su campaña, pero no es una campaña por votos, ni por cargos, ni por presupuestos, sino por una revolución de conciencias, maestro. Estoy absolutamente de acuerdo. Necesitamos hacer una auténtica revolución de conciencias. ¿En qué sentido? Pacífico, por supuesto, pero para que la gente entienda lo que usted está haciendo ahora mismo. Es que sí es muy conmovedor lo que está usted haciendo ahora. Es decir, dejar de pedirle al gobierno y dejar de pedirle a los poderosos que les resuelvan sus problemas, porque entonces se vuelven esclavos de esos poderes. Necesitamos organizarnos y ser capaces de darnos la mano entre todos y todas, así hay que hablar ahora, maestro, para que podamos salir juntas y juntos adelante de todos estos problemas, porque además, maestro, pues lo decía usted bien, con revueltas, ningún gobierno puede resolver todos los problemas, y mucho menos los problemas que se nos vienen encima, con una economía que no va a crecer todavía, va a tardar mucho, y si es que vuelve a crecer a los ritmos anteriores, y con una situación laboral que cada vez exige más especialización entre una población que a duras penas accede a la secundaria. La mayor parte de las personas se abandona la escuela justamente ahí, al pasar a secundaria, ya no van a los estudios superiores, pues porque hay que comer, porque no les alcanza. Entonces sí se necesita una revolución pacífica, pero revolución, y una revolución de conciencias, que no nos regrese por favor al pasado, maestro. Y esa es otra preocupación, que pues vamos a unas elecciones donde o gana el pasado pasado. Entonces sí, tenemos que ponernos en actividad, maestro, va para largo esta batalla. Pues la daremos juntos, anoten usted a mí en nosotros, estaremos en contacto. Al profesor Merino le agradezco mucho. Veo como siempre que usted tiene ahí varias tesis, libros y demás, pero una guitarra. Ojalá algún día nos reunamos y nos cante algunas canciones, incluso para el programa. Será magnífico que un investigador de su talla pueda interpretarnos alguna cosa para que el público se dé cuenta que no solamente estamos en los libros, sino en la vida misma. Un gran abrazo y estaremos en contacto seguramente. De verdad, muchísimas gracias, maestro, con todo mi cariño y todo mi reconocimiento.